Gente de aquí. El día a día de un gran canario. De pequeños movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. Bienvenidos, comenzamos el programa en el municipio de Telde y en concreto en el barrio histórico de San Juan. Hoy vamos a conocer a una de las personas más populares de este lugar y lo vamos a hacer de mano de uno de sus hijos. Hablamos de la comadrona de Telde. Vamos a conocer su historia y todos los entresijos de su familia y lo que significó para este municipio y para la isla de Gran Canaria. Su palabra es nuestra palabra. Pepe Navarro Artiles, comenzamos esta entrevista a los pies de esta escultura dedicada a Dorama, a los faicanes del municipio, y qué mejor lugar, porque vamos a hablar de una de las personas más populares, más ilustres de este municipio que fue su madre, doña Carmen, conocida como la comadrona. Exacto. ¿Nació doña Carmen aquí en el municipio de Telde? Sí, exactamente, nació en San Antonio. Su madre era de San Antonio, su padre nació aquí en la calle Licenciado Carderín, y mi madre pues cursó sus primeros estudios, digamos, en una escuela muy famosa de San Antonio, que el maestro se llamaba Don Silvestre. Ahí hizo primaria y escolar hasta que tuvo sus 12 años más o menos. De ahí mi madre ya pues pasó para Las Palmas para hacer el bachiller elemental. En aquella época era una penuria terrible de Las Palmas, imagínate que salía el coche por la mañana y llegaba por la noche. Ahí hizo el bachiller elemental hasta que terminó a los 16 años más o menos. Como mi abuelo era militar, pues el destino que le dieron después fue a Gerona. Tuvo que marchar a Gerona y ahí se fue con toda la familia. Ella es la segunda de 5 hermanos. Y cuando llegó a la provincia de Gerona, pues mi madre tenía mucha ilusión por hacer la carrera de matrona, ¿no? Se fue a Barcelona, también con muchos problemas económicos porque su padre no tenía unos medios suficientes, pero le hizo esa satisfacción a mi madre, ¿no? Estuvo en Gerona, estudió los primeros años en el Clínico de Barcelona y terminó la carrera en la maternidad de Gerona. Ahí terminó mi jovencita, tendría alrededor de 20 años o 21 años. Su primer trabajo fue muy curioso, fue en un pueblito catalán, se llama Rupiar. Ahí estuvo ella trabajando pues unos años. Era la época, imagínate, de la posguerra, una época bastante complicada, porque mi abuelo, al ser republicano, pues cuando las fuerzas de Franco entraron en Gerona, tuvo que huir, ¿sabes? Y entonces hay una cosa muy curiosa ahí, que en la misma Rambla de Gerona, ahí conocí a mi padre. Mi padre era también militar y conocí a mi padre cuando las fuerzas de Franco entraron en Gerona. Gracias a esa amistad que tuvieron en un principio, digamos que mi padre ayudó mucho a la familia de mi madre, porque hubo un bando del gobierno de Franco en aquella época que todos aquellos militares que no tuvieran las manos manchadas de sangre pues podían volver a España. Se refería a la gente que no habían matado, curas, monjas, gente inocente. Mi abuelo vino de Francia, pero así todo lo metieron en el castillo de Montjuïc. Tuvo que estar 3 años de cárcel. Pues imagínate, la familia pues con 5 hijos y muchas penurias en aquella época, pero mi padre, como estaba encargado del economato de las fuerzas que estaban en Gerona, ayudó a mi madre en aquella época. Bueno, salió mi abuelo de la cárcel, del castillo de Montjuïc, y entonces ya toda la familia vino destinada para Las Palmas, ¿no? Mi madre llegó aquí a Canarias sobre el año 40 y tanto,
y empezó a ejercer la carrera aquí prácticamente, ¿no? Una cosa muy curiosa, que el primer parto que tuvo fue del empresario Juan Diego, exactamente el que tiene la gasolinera. Ese fue el primer parto que tuvo mi madre en Gran Canaria. Y fue la primera comadrona, que eso es muy importante, titulada de toda Gran Canaria, porque antes de saber lo que habían eran personas que no tenían título, pero se dedicaban a visitar a las parturientes en esa época. Pues, ¿qué te iba a decir de los años 40 y pico, de los años 50? Pues un calvario los partos, ¿no? Yo me acuerdo tener 7 añitos, 8 añitos, que me pasaba hasta 2 días sin ver a mi madre. Mi madre, pues, caminos de burros para cazadores, la breña, y visitaba pues infinidades de barrios de Telde porque era la única que había. En esa época el ginecólogo era don Eugenio, que era el primer ginecólogo que también estuvo en Telde, que era el marido exactamente de doña Adela Bay, la farmacia que está actualmente aquí en San Juan. Una cosa muy importante, que ya en la época aquella ya el régimen instauró lo que es la seguridad social de hoy, y mi madre abrió las puertas de la seguridad social de Telde, que es exactamente donde está hoy el ayuntamiento. Ahí ya empezaron a ponerse especialidades y empezaron ya, digamos, a la cosa a modernizarse. Otra cosa muy importante que mi madre hizo fue la primera cartilla de maternidad, para seguir un seguimiento a todas las parturientas, porque antes, pues nada, daban a luz, no tenían seguimiento, no había un protocolo, digamos, de todo el embarazo. Ya después, gracias a esa cartilla de maternidad, se empezó a seguir. Otra cosa muy importante era, pues fíjate, en aquella época, imagínate cómo serían los años 47, 48, 50, las condiciones tan precarias que había en los hogares españoles debido a la situación de la posguerra. Había mucha miseria y había pues mucho problema, digamos, en el sentido de la familia, y tenías que hacer milagros para tenerlas atendidas a todas. Y en esos primeros momentos, en esos primeros partos, ¿cómo se comunicaban con su madre? ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo se comunicaban? Pues mira, mi madre la conocía todo el mundo en Telde por doña Carmen la comadrona. Empezaron a conocerla, venían a buscar la casa, y yo me acuerdo que era a cualquier hora de la noche, no había horario. Ahí era sábado, domingo, lunes, martes, ahí no había horario, digamos, que descansaba, porque era la única que estaba, ¿no? Y venía, debía ser hasta curioso, llegaba pues con un taxi, y cuando llegaba a un sitio el taxi, si era palabreña, paraba el taxi, se montaba en un burro, iba a montar un burro. ¿Y si le surgía varios partos a la vez? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo hacía? Exactamente, pues mira, eso era un milagro de Dios. Te voy a decir una cosa, una anécdota muy importante, que mi madre, un día que salió de la facultad de Gerona, en la guerra, pasó por una iglesia que la habían quemado. Y de esa iglesia empezó a revolver y sacó como una chapita del Sagrado Corazón de Jesús, cuya chapa ella la limpió y la guardó. Esa chapa hoy la tengo yo, mi madre me la ha dejado, y estuvo con mi madre pues casi 60 años, que fue toda la época que estuve trabajando. Y ella siempre llevaba en su bolso y le pedía al Sagrado Corazón, porque mi madre era muy devota, que nunca tuvieron una complicación, un parto con ninguna mujer, y jamás se le murió una parturienta. Mira que eso es difícil, en 60 años es difícil eso, ¿sabes? Sí, en esos tiempos, ¿sabes? Incluso parecía milagroso que podía atender, pues iba a una casa, la miraba, veía que a lo mejor no estaba para dar luz, iba a otra casa, y así eran los medios, una lucha constante para arriba, para abajo, y gracias a Dios pues nunca tuvo ningún problema, ¿sabes? Muchas veces a lo mejor llegaba atrasada en un momento dado, y a lo mejor el niño estaba naciendo y esas cosas, porque era imposible atender tanta gente en aquella época, porque imagínate, como dice la gente, no había televisión, lo único que había era procrear, y salían niños por todos lados, ¿sabes? Te puedo decir que mi madre asistió pues prácticamente a lo mejor a esa mujer tuvo una hija, asistió a esa hija dio a luz y asistió a la hija de esa hija, o sea, 3 generaciones. ¿Cuántos partos estima más o menos que casi? Pues mi madre, no es por nada, pero yo creo que casi, en aquella época, casi el 70% de la población de a partir del año 40 nació con mi madre. Mi madre, miles de partos, era algo terrible. Yo me acuerdo que una vez en casa me enseñó el cuaderno de ella, porque iba apuntando los nombres de las personas, y yo me quedé asombrado. O sea, fue una cosa terrible. Yo te digo que miles y miles de partos, ¿sabes? Y la gran suerte que hemos tenido en la familia, como mi madre tuvo 4 hijos, una de mis hermanas siguió la profesión de mi madre y ha estado destinada abajo en la parte del Carrizal y Agüime,
hasta hace poco, ha ejercido la profesión 35 años, ¿sabes? Anécdotas te puedo decir muchas. Una anécdota muy curiosa que me dijo mi madre en uno de los partos: en Telde había unos panaderos que le llamaban los saltamontes. Entonces mi madre fue a asistir a esa señora y lo más curioso, que fíjate tú, podía haber dicho cualquier cosa, cuando nació el niño, lo cogió en sus manos, dice: oh, ¿cómo? Si parece un saltamonte este niño. Y la parturiente le dijo: doña Carmen, ya usted lo ha dicho todo. O sea, mi madre dice: ¿cómo? ¿Qué es lo que he dicho? Y dice: ¿usted no sabe que a nosotros nos dicen los saltamontes? Y mi madre pues se quedó, vamos, totalmente asombrada, ¿sabes? Estamos hablando de un tema que era la matrona que asistía en las casas y que a muchos jóvenes pues no les sonará de nada, que ya estábamos acostumbrados a acudir a los hospitales y que ese papel ha desaparecido, ¿no? Sí, bueno, prácticamente te diré que los primeros partos que mi madre atendió en clínica, no sé si mucha gente se acordará, era la clínica de San Ramón Nonato, que está en una de las transversales de la calle Pérez del Toro, en Las Palmas. Esa fue la primera clínica que mi madre empezó a llevar parturientas, ¿no? Al principio, cuando las llevaba, todo el mundo llegué a una clínica, parecía una cosa totalmente rara, porque no estaban acostumbrados a eso, parecía como una enfermedad, que se iban a morir, pero se fueron acostumbrando. Después ya abrió en Las Palmas lo que es la Seguridad Social y ya empezó entonces ya a desviarlas exactamente a la Seguridad Social, y muchas iban a clínicas concertadas como la Cajal y la Clínica San Roque y también la Clínica Dorama cuando se abrió aquí en Telde. Y entonces pues ya el procedimiento era diferente, se llevaba ya, me acuerdo que mi madre aquí trabajaba aquí en la Seguridad Social, en el Estado y el Ayuntamiento, ahí se hacían, digamos, las revisiones y ya pues ya prácticamente ya no era esto como antes, que tenía que estar yendo a las casas y tal. Ya prácticamente fue un alivio muy grande, pero estamos hablando de eso que ya empezó a partir de los años 60 y tantos, pero de ahí para atrás era todo en las casas. Para mí una de las cosas, o sea, que mi madre me contaba siempre, amaba tanto su profesión que ella decía que si volviera a nacer, volvería a ser comadrona otra vez, porque era una de las cosas que más le gustaba de su vida, ¿sabes? Y tuvo la oportunidad de salir, en este caso a Cataluña, y estudiar, que en esos momentos no se lo podía permitir todo el mundo. A lo mejor fue casualidades que tuvo que salir su abuelo porque era militar, pero que le sirvió después para hacer toda su carrera. Sí, es que era bastante difícil en aquella época que una mujer tuviera una carrera, porque estamos hablando, mi madre empezó a estudiar en el año 35, 36 la carrera, prácticamente en la guerra civil. Era muy difícil que una mujer tuviera una carrera, eso estaba vetado, ¿sabes? Y mi madre, digamos que fue una pionera en eso, porque se lanzó, era lo que ella quería y lo consiguió, porque era bastante difícil. Imagínate también en aquella época una mujer que tuviera que salir de noche a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana y tenía que ir por esos campos, sitios prácticamente caminos de cabras, porque eran caminos de cabras. Todo dejando a un lado a su familia, es decir, porque ustedes eran pequeños. Sí, pequeños. Gracias a que mi padre era también militar, mi padre se cogió a una ley de clases pasivas, que podía salir del ejército, en caso de que hiciera falta podía retornar, pero como no hizo falta, pues gracias a mi padre que nos le echó una mano grande a mi madre, porque si no por mi padre, la verdad la cosa hubiese sido bastante complicada para mi madre, ¿no? Mi madre estaba fija en la calle, con decirte que yo me pasaba hasta 2 y 3 días sin ver a mi madre. Yo llegaba y le preguntaba a mi padre: mi mamá, no, trabajando. Y yo siempre decía: pues papá, mamá no descansa nunca. Y es así, pero era día y noche, ten en cuenta que era la única. Entonces, pues también le echó una mano los ginecólogos a aquella época, como puede ser don Federico, cuando ya se retiró don Eugenio, y después estuvo con don Enrique Marrero, que fue el último ginecólogo con el que ella prácticamente trabajó, ¿sabes? Y colaboró mucho con ella en la Clínica Dorama y también en lo que es el parto de la Seguridad Social, ¿sabes? Su madre fue una mujer muy querida, muy respetada. Te imagino cuando conoce a alguien o le habla y dice: soy hijo de doña Carmen, la comadrona, todo el mundo pues mira, la conoce, ¿no? Sí, es muy curioso, porque te voy a decir una anécdota. A mí me conoce todo el mundo por el hijo de la comadrona. O sea, yo ya a cualquier lado somos 4 hermanos, pero no sé por qué, a mí siempre será porque soy el más viejo de todos ellos. Y para mí una gran satisfacción encontrarme muchos amigos míos que vio la luz en las manos de mi madre.
Entonces tengo cantidad de amigos que dicen, yo nací con tu madre, yo nací con tu madre, yo nací con tu madre. Y muchos me conocen por esto. Para mí es una alegría bastante grande. Y entonces en cualquier lado a lo mejor me decían, mira, ¿tú conoces a Pepe Navarro? No, ¿quién es Pepe Navarro? Hombre, el hijo de la... Ah, sí, el hijo de la comadrona. Y entonces pues me conocen por eso. Y la verdad que me he quedado toda la vida así, mira, el hijo de la comadrona, el hijo de la comadrona. Y hoy en día pues me conoce todo el mundo por eso. Es muy difícil que me lo conozca por mi nombre. Es una ¿En qué cosa momento curiosa. se retiró su madre? Pues mira, mi madre quiso seguir trabajando, pero cuando cumplió los 65 años la ley no le permitía seguir trabajando. Ella se retiró con una pena muy grande porque quería seguir, pero no pudo. Entonces, pues Dios le dio pues, una vida bastante larga, hasta los 91 años. Concretamente este mes, el 19 de marzo, hace 3 años de su muerte. Le dio un hito y ahí se quedó y ya no pudo volver para atrás. Y la verdad, siempre en todos lados ha quedado un buen recuerdo porque, no sé, yo cuando voy por la calle y dice tú eres la comadrona, veo el cariño que le tiene la gente al pueblo porque eran muchos años de trabajo aquí, en 60 años, pues imagínate la vida que pudo haber llevado. Me imagino que cuando dejó a un lado esa actividad pues, de matrona, la gente le seguía consultando, ¿no? Esas mujeres embarazadas le seguían preguntando. Sí, muchas de ellas iban a casa, ella tenía un despacho y fueron muchas personas a casa de hija, ¿qué tal? Le preguntaba por el parto, doña Carmen, tengo este problema. Y ella siempre estaba dispuesta a colaborar en todo. Aunque ya no ejercía la profesión, pero siempre colaboraba, ¿sabes? Llegaban a casa y le preguntaba cosas y ella pues las ayudaba en todo lo que podía. Y ella, una de las tristezas grandes que tiene fue eso, dejar su carrera. Muchas veces me hablaba a mí, me decía, qué pena que no pueda volver yo para atrás y volver a tener otra vez 20 y pico años para volver a hacer lo mismo. Era una pasión terrible por la carrera de ella, o sea, era una mujer que le encantaba los niños y le encantaba pues prácticamente esa vida. O sea, una vida para ella era todo. ¿Cómo resumiría esa vida? ¿Cómo podemos hablar de su madre en un resumen? Pues mira, mi madre, la conclusión que diría que dio todo por dar vida a la gente, para mí lo más sagrado. Ella, la vida era lo más importante y luchaba siempre para que nunca tuviera ningún problema, ningún recién nacido. Porque algunas partes me imagino que tuvo que ser complicado, ¿no? Pero no complicaba algunas hemorragias, pero era tanta su fe que todas las solucionó. Jamás tuvo un problema, digamos, de un percance, de una muerte de una parturienta. Y gracias a Dios, siempre con esa gran fe que tenía, pues hacía su trabajo y le dio unos resultados satisfactorios. Estamos hablando de ese respeto, de ese sentimiento que tenía la gente hacia doña Carmen. El municipio también le hizo varios reconocimientos en su momento, ¿no es así? Sí, exactamente. Ella tuvo en su trayectoria, concretamente la Casa de la Mujer, le hizo un reconocimiento en su día, se celebró una fraternidad y la verdad fue muy emotivo porque allí se encontraba muchas personas allegadas a ella y ella se sintió con una gran satisfacción, la verdad. Y otro reconocimiento fue el que le hizo el Ayuntamiento de Telde, que le puso una calle, concretamente está en la zona de abajo de la Mareta, y también lo agradeció en cantidad. Fueron esos 2 homenajes que ella siempre me decía, ahí queda mi recuerdo, ahí queda para la posteridad, y yo espero que el pueblo de Telde nunca se olvide de mí, incluso mis hijos. Digo, mamá, estate tranquila que eso es lo más bonito que hay, que por lo menos te hayan reconocido. Esa es la satisfacción que ella tenía. Eso sí que estamos convencidos porque la memoria de los teldenses, los Gran Canarios, seguro que por muchos años va a estar doña Carmen. Hablamos de esa casa, de esas llamadas, de esas consultas. La casa de su madre era más que conocida. La casa de mi madre, pues prácticamente te puedo decir que era como, digamos, la parada, ¿no? Porque ahí es que era curioso. Me acuerdo que llegaban gente esperándola ahí en la puerta, hasta 2, 3 y 4 personas esperando que llegara y tocando y salía mi padre y mire, cuando llega, mire que vendrá dentro de 1 hora, 2 horas, me dijo. Claro, no es como hoy que hay un móvil. En aquella época no había manera de comunicarse y eso era un escándalo a veces. A veces llegaban y yo me acuerdo, salía a la calle y veía hasta 5 hombres esperando a mi madre. Es una cosa terrible, ¿sabes? Pero claro, era lo único que había en Telde. Y cuando llegaba allí cansado, imagínate cómo podía venir, a lo mejor había estado todo el día afuera, venía y no, otra vez salía y venga así. Era una cosa terrible. Eso ya te digo, los primeros años eran una cosa en Telde, yo no sé dónde salía tanta parturienta.
porque yo me acuerdo que yo le decía a mi madre, mamá, llévame un día a la playa. Y mis hermanos, mamá, ¿cuándo nos lleva a la playa? Y no nos llevaban ni a la playa, porque es que no había tiempo para nada, ¿sabes? Y fue una vida muy sacrificada los primeros años, o sea, pero años, cuando te digo los primeros años, te hablo pues casi hasta los años 61, 62, 63. Ten en cuenta que empezó a trabajar en el 40 y pico, 45, 46 aquí. Era una niña cuando llegó prácticamente, y mi madre tenía unos 25, 26 años cuando vino aquí a trabajar en Telde. Y claro, fue una época, ya te digo, de mucha penuria y de mucha, digamos, miseria en aquella época. Pero bueno, todo salió bien, que es lo que ella se sentía siempre contenta. Dice, a pesar de todo lo que he pasado, estoy satisfecha con todo lo que he hecho en mi vida. Doña Carmen amaba a su profesión, imagino que también a sus vecinos, a este municipio, a la isla de Gran Canaria, que estaba a gusto, ¿no?, con su tierra. Sí, sí, mi madre era una canaria a tope, era para todo, su tierra era todo, estando en la península, la tenía en su corazón, siempre me decía que su ilusión era venir a trabajar a su pueblo y ayudar todo lo que pudiera, en fin, digamos, en lo que es en colaborar en el bienestar de la ciudad de Telde. Hacía mención a esa placa del Sagrado Corazón de Jesús que le acompañó a su madre pues, durante muchos años en la profesión, y justo a nuestra espalda tenemos la higuera canaria que celebra el Sagrado Corazón de Jesús, por otro lado tenemos la garita que también lo celebra, y esa fe que tuvo su madre durante muchos años. Pues mira, si quieres nos podemos dar un salto a casa, yo te puedo enseñar esa placa que para mí tiene un valor terrible. Incluso la primera placa que se puso en la puerta de la casa de mi madre, que era en la calle Calvo Sotel número 3, esa fue la primera placa que se puso en Canarias de una comadrona titulada. Si quieres, vamos y te la enseñamos. Vale, gracias. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, moviéndose. And the world, come, what you want. One move, moviéndose. And the world, come, what you want. This is the life, best, under your feet. This is the life, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream.